días vamos a escucharnos, los de aquí y ahora y los expatriados. Ni bandera que pueda evitarlo, una cafetera para reencontrarnos. Buenos días, mundo. La ciudad despierta, suena el desayuno, son las 8:30. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Vamos a reabrir las delegaciones en una ciudad norteamericana, en Washington, que incluye Nueva York de algún modo, y en las grandes ciudades de la Unión Europea, Londres, Berlín, Roma, en un segundo momento París, como he dicho antes también, en una segunda fase, y también en Suiza, en Ginebra. Se hace naturalmente en el ámbito y con la disponibilidad del presupuesto prorrogado, que es lo que está vigente. Por estar aquí. Es un día complicado para mí y en primer lugar quiero darle las gracias al ministro Máxim Huerta por su generosidad, primero cuando aceptó el encargo del presidente Sánchez para venir al Ministerio de Cultura y Deporte, dejando otras cosas, y también su generosidad por la manera impecable en que ha renunciado al ministerio. Muchísimas gracias y será un ejemplo para mí tu ejemplo. Gracias, Máximo. Bajo nuestro punto de vista, solo hay una salida. O dimite el ministro de Agricultura o lo hace el señor Sánchez. Bajo nuestro punto de vista, es preferible que dimita el señor Sánchez. Estamos viendo cómo la moción de censura fue precisamente un instrumento para colocar al señor Sánchez a toda costa. Nada de lo anunciado por el señor Sánchez sobre los objetivos de la moción de censura es verosímil hoy. Cuando hablamos de conciliación, yo lo resumo siempre en dos valores, ¿no? Creo que esta ley, que la conciliación en general aporta dos cosas. Una, nos hace más productivos porque trabajamos mejor, y otra, nos hace más felices porque lo somos, porque es más fácil ser feliz. Y esos dos valores, el valor de la felicidad, que alguno dirá, uy, qué naif hablando de felicidad. Bueno, en la Constitución americana os recuerdo que está el valor de la felicidad y tiene ya más de 2 siglos. No es razonable ni aceptable ver a personas saltando la valla. Es decir, podemos actuar antes, podemos ayudar en origen, etcétera, pero no podemos llegar a esos niveles. Haré todo para que las concertinas puedan ser retiradas. Quiero decir, si estamos hablando de solidaridad, si estamos hablando de respeto a la dignidad de las personas, vuelvo a decir, controlando los flujos migratorios.
Muy buenos días, cafetera, bienvenidos. Hoy es viernes, una mañana más, 15 de junio del año 2018, cuaderno de bitácora. Ya no estamos acostumbrados los viernes a los directos en la cafetera. Normalmente a estas horas tengo televisión y entonces hacemos un programa de calcetín, lo que se conoce como el café de puchero. Pero hoy, siendo que era el último programa antes de partir, al partir, un beso, una flor y un adiós. Antes de partir, la semana que viene vamos a estar de vacaciones. La semana que viene necesito despejar unos días y entonces voy a coger la semana para poder descansar. Y entonces decía, bueno, siendo el último programa y dado que hay que dejar cerrados las cuestiones, convenientemente, pues entonces haremos este programa en directo, en un programa además en el que tenemos que hablar de asuntos como Amanece, que no es poco, que yo sé que ha suscitado muchísimo interés entre los oyentes de la cafetera, porque era una película elegida por la audiencia, votada por la audiencia para el Videoforum, que sabéis que es ese ejercicio colectivo que hacemos cada semana, donde elegimos una película, de forma colectiva la vemos y luego todo el mundo puede participar en el análisis. Hoy es una película especialmente sensible, puesto que es una película que enamora al público español, de manera que ya sabemos que algunas de las interpretaciones que podamos hacer pues no gustarán a todo el mundo, porque hay gente que dice, pues tengo otra forma de entender la película que vosotros habéis visto, y etcétera, etcétera. Pero en eso consiste el ejercicio colectivo. Por eso abrimos todos los mecanismos de participación en el programa, por ejemplo, el WhatsApp, a través del 627-002-002. ¿Qué os parece la película Amanece, que no es poco? Fantástica película, Amanece, que no es poco. Localizaciones en Aína, Elche de la Sierra, un sitio fantástico. Y la película es indescriptible, bonita, auténtica y con un final impresionante, ¿no? Un final que define lo que es este país. Un guardia civil diciendo: esto es un sin Dios. Pues esto es un sin Dios. Bueno, muy buenos días a todos, muchas gracias por vuestra participación en directo. Hoy vamos a utilizar un hashtag para el programa: almohadilla la cafetera amanece que no. Almohadilla la cafetera amanece que no. Por no hacerlo más largo, no cabe más largo. Almohadilla la cafetera amanece que no, así que utilizadlo para participar en el mismo. Luego ya hablamos de la película y ya se incorporan María, hablaremos con Pilar de la Peña también, que tenemos que hablar de la prensa internacional, pero bueno, hoy, como digo, es un día un tanto anómalo por esta cuestión de que vamos a estar una semana fuera, pero volvemos el día 25, lunes 25. Para dejarlo aclarado, la semana del 25 es una semana en la que yo tengo pruebas médicas y ¿qué es lo que hago? Con el objeto de llegar bastante relajado a unas pruebas que son de por sí incómodas y representan un tanto tal, pues lo que hago es me cojo unos días para descansar. Despejado este asunto personal y explicado ante la familia de la cafetera, que es mi propia familia, de manera que merecen las explicaciones, pero por eso estaré fuera la semana que viene y pretendo irme además a Francia y despejar la cabeza, porque han sido unos días muy muy duros de trabajo, muy duros, y de vez en cuando hay que parar. Es un consejo conveniente, es un consejo de la familia cafetera, que es conveniente aplicarse de vez en cuando. Así que estás escuchando la cafetera, y si lo estás haciendo, no estás sola. Está bien, porque además vamos a aprovechar para poner en orden estos días que no estaré yo. María.es podrá poner en orden cuestiones que tenemos, como la página web, un montón de cosas que tenemos paralizadas y que tenemos que reordenar, y así aprovechamos estos días también para hacer cosas. Pero bueno, en unos días en los que además la actualidad ha estado, como sabéis, con una precipitación. Hemos estado viviendo acontecimientos informativos de primer orden y hemos visto algunos asuntos que también nos han llamado mucho la atención y nos han obligado también a hacer muchas horas de trabajo, como sabéis. Y tenemos dos colocados sobre la mesa. Superada la crisis del Ministerio de Cultura del Gobierno recién formado hace ni tan solo una semana, tomó posesión José Guirao, el nuevo ministro de Cultura. Lo hizo agradeciendo la generosidad de Maxim Huerta. Tu ejemplo será mi ejemplo, le dijo ayer a Maxim Huerta. Por estar aquí. Es un día complicado para mí y en primer lugar quiero darle las gracias al ministro Maxim Huerta por su generosidad, primero cuando aceptó el encargo
del presidente Sánchez para venir al Ministerio de Cultura y Deporte, dejando otras cosas, y también su generosidad por la manera impecable en que ha renunciado al ministerio. Muchísimas gracias y será un ejemplo para mí tu ejemplo. Gracias, Maxi. Será un ejemplo para mí tu ejemplo. ¿Y no creéis que la llegada del nuevo ministro ha estado exenta de polémica? No se percibe de forma clara. José Guirao es una persona muy prestigiada en el ámbito cultural. Ya sabéis que tiene una trayectoria muy sólida, pero ha hecho algún discurso en defensa de los animales que ha puesto, no voy a decir en pie de guerra, pero ha puesto muy incómodo al sector de los cazadores y a los de la familia taurina, a los que defienden la mal llamada fiesta nacional. ¿Por qué? Porque en una de sus últimas presentaciones fue hace creo que un año, hizo una presentación en defensa de los animales y utilizó palabras como estas. Escuchadlas con atención. La especie humana, en su soberbia, ha olvidado todo lo que la hace, o casi todo lo que la hace humana, ¿no? Usamos a los animales para comerlos, para el trabajo, los usamos para divertirnos, para maltratarlos, para matarlos innecesariamente. Hemos visto el vídeo de los lechones y otras cosas. Y yo creo que estamos ante la necesidad de un cambio antropológico. Yo entiendo perfectamente que cuando la especie estaba intentando sobrevivir e instalarse en el territorio, compitiera con otras especies como hace el reino animal, ¿no? Pero si realmente hemos llegado a un nivel de tecnología tan avanzado, ¿cómo es posible que todavía sigamos teniendo instintos tan primitivos, tan alejados de la realidad de bienestar y de posibilidades que tiene la especie para seguir haciendo ese juego tan... Pues era el ministro José Guirao. ¿Y qué ha pasado? Que revistas como Jara y Sedal ya le han recibido las perlas contra la caza de José Guirao. Esto era una conferencia del año 2016. Presentó una plataforma animalista, Capital Animal, y entonces allí tuvo palabras, por ejemplo, contra algunos cazadores. Esto, imaginaos, pone en pie de guerra a ese sector. Es necesario que trabajemos en ese cambio antropológico. No es un cambio fácil. Yo me encuentro con gente a la que le tengo mucha admiración y respeto intelectual y personal, y que sin embargo cuando llegamos al tema de los animales no entienden nada. No solo no entienden, sino que entran ahí un poco casi en rebeldía, ¿no? O sea, no me fastidien, ¿no? Que no voy a poder hacer esto, no voy a poder comer un filete, en fin, ese tipo de cosas que te das cuenta de la magnitud del problema. Es decir, si a un nivel sociocultural y socioeconómico medio alto esto no entra, ¿qué os puedo contar de los cazadores con los que de vez en cuando tengo el disgusto de pelearme o de debatir porque invaden mi casa y ponen en peligro a los animales del entorno, ¿no? Wow. Y dijo, yo me encontré el otro día con unos cazadores que venían presumiendo de que habían matado no sé cuántas cabras en Gredos por sobrepoblación, y les dije, también hay sobrepoblación humana. Consideraríamos un monstruo a quien propusiera eliminar esa parte de la población humana. José Guirao lo hacía en el año 2016, presentando la plataforma animalista Capital Animal. A nosotros nos parecen unas palabras muy honrosas, pero claro, efectivamente, conociendo la antropología de este país, pues sabemos que no van a ser recibidas, digamos que con todo el aplauso. De hecho, ya, como os digo, hay numerosas revistas, claro, os podéis imaginar por dónde caminan y bajo qué prisma y bajo qué mirada ideológica, que ya están cuestionando al nuevo ministro. Bueno, José Guirao, que también dijo una frase que es la que ha sido más reseñada. Reivindicó la igualdad entre los animales y las personas. Uno de los dramas del ser humano
era la ignorancia, lo poco que sabíamos de lo que saben los animales. Y realmente hay que empezar a considerar a los animales iguales, pero iguales en todo, iguales en inteligencia, en sensibilidad, en derecho a la vida. Así que, ¿cómo afrontará el ministro de Cultura, bajo cuyo ministerio, por ejemplo, se engloba todo este asunto de la sobreprotección que tiene el toreo en las plazas? Y, claro, ya ha habido algún editorial en algún periódico que le señalaba y decía que no se le olvide los antecedentes culturales, las raíces culturales de los toros, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, polémica servida, pero de carácter menor, porque, en fin, por desgracia, pues el asunto de los animales y la defensa de los derechos de los animales, pues no goza de toda la fuerza que tienen otras materias. Pero es verdad que es una polémica que acompaña. Le deseamos la mejor de las suertes a José Guirao y la mayor de las energías en la defensa de los derechos de los animales, así que esperamos que tenga el tesón, la valentía y la fuerza suficiente para conseguir cambiar en algo. Ahora tiene una herramienta de poder en sus manos. El poder conlleva responsabilidad. Esperemos que haga gala a todas esas palabras que dijo entonces y lo ejecute con la suficiente firmeza como para empezar a cambiar la conciencia de los seres humanos en su trato con los animales. Bueno, eso es lo que se refiere al ministro José Guirao, que, como digo, ayer tomó posesión y le dirigió esas palabras a su antecesor, que solamente ha durado 7 días en el cargo, y a Máximo Huerta. Y, bueno, polémica aparte, porque esto ya está superada, el Partido Popular introduce una nueva polémica. Dice, ahora que también quiere la dimisión del ministro de Agricultura. Resulta que el ministro de Agricultura, cuando estaba en la Junta de Andalucía, pues ha sido señalado en un caso por señalado indirectamente, porque parece que la Fiscalía no va a imputarle, pero sí ha sido señalado el ministro recién elegido, en un caso por un supuesto robo de aguas de los acuíferos de Doñana. Y entonces el Partido Popular ha aprovechado ya para pedir su dimisión. Bajo nuestro punto de vista, solo hay una salida. O dimite el ministro de Agricultura o lo hace el señor Sánchez. Bajo nuestro punto de vista, es preferible que dimita el señor Sánchez. Estamos viendo cómo la moción de censura fue precisamente un instrumento para colocar al señor Sánchez a toda costa. Nada de lo anunciado por el señor Sánchez sobre los objetivos de la moción de censura es verosímil hoy. Esa señora no ocupa ningún cargo público. Sí, pero es militante. Es militante del partido, al igual que muchos otros, porque cumple las condiciones de que no haya un proceso penal contra ella y no haya apertura de juicio oral. No representa ningún cargo electo ni tiene ningún cargo dentro del Partido Popular, con lo cual, pues cualquiera puede ser militante del Partido Popular mientras sea inocente. Decía eso el Partido Popular, que también tiene gracia que el Partido Popular ahora sea el más exigente en los principios de tal. Bueno, parece ser que la Fiscalía va a pedir el archivo de la causa por el robo de agua contra Luis Planas. Esto hoy lo cuentan La Vanguardia, lo cuenta 20 Minutos, lo cuenta el periódico El País. Está imputado, lo he dicho incorrectamente, está imputado en este caso, pero parece que la Fiscalía va a pedir que deje de estarlo. Por lo menos es lo que estamos viendo hoy en los periódicos. Esto es un delito medioambiental. Fue la juez instructora, le imputó porque le acusaba de un delito por haber consentido supuestamente las captaciones de agua ilegales cuando fue consejero de Agricultura en Andalucía entre el 2012 y el 2013. Sin embargo, parece que la Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva está preparando ya el escrito en el que desimputa al ministro porque no aprecia delito en su actuación. Él dice que no era ni siquiera competente, que no había intervención alguna, ni tenía conocimiento, dio su versión y parece ahora que la Fiscalía de Huelva le va a desimputar. Pero en todo caso es verdad que Pedro Sánchez le elige estando imputado. Y como Pedro Sánchez había dicho que no iba a llevar imputados en las listas, a esto se ha agarrado el Partido Popular y ha dicho que ya tiene que dimitir y que si no dimite él, que dimita Pedro Sánchez. Bueno, siguiente polémica, porque esto es España, amigos, y no podemos estar un día sin un movimiento así. You still don't know me. You have just unfolded your eyes to this world. Within your
Bueno, y quien ayer tuvo muchísimo protagonismo fue el nuevo ministro del Interior. Grande Marlaska anunció que quiere quitar las concertinas de la valla de Ceuta y Melilla. No es razonable ni aceptable ver a personas saltando la valla. Es decir, podemos actuar antes, podemos ayudar en origen, etcétera, pero no podemos llegar a esos niveles. Haré todo para que las concertinas puedan ser retiradas. Quiero decir, si estamos hablando de solidaridad, si estamos hablando de respeto a la dignidad de las personas, vuelvo a decir, controlando los flujos migratorios, o sea, que es que no, lo uno no quita lo otro, o sea, controlando los flujos migratorios, ayudando en origen, colaborando con las autoridades de esos países. Pero si esas personas, después de todo, hemos fallado porque no hemos podido conseguirlo generar, y esas personas ya están al lado de la valla, pues vamos a poner, creo que es algo razonable, ¿no? Muy razonable, de hecho lo es. Algunos llevábamos mucho tiempo exigiéndolo. Dice la ABC que esto provoca una crisis humanitaria, una crisis política. Peligra el gobierno alemán al exigir el socio de Merkel endurecer la política de asilo como piden Roma y Viena. España estudiará dar estatuto de refugiados a las víctimas del Aquarius y quitar las concertinas de Ceuta y Melilla. Bruselas destina más fondos a frenar la inmigración y castigará a los socios que no cumplan las cuotas de acogido. Contado como está contado, lo que parece es que hay que endurecerlo, porque mira lo que supone no endurecer las normas, mira lo que le pasa a Alemania. Bueno, a Alemania le pasa, entre otras cosas, porque ha tenido que pactar con los más extremistas. Pero además, dice, España estudia dar estatuto de refugiados. No, el estatuto de refugiados tiene obligación por ley darlo a aquellas personas que lo merezcan. Claro que lo estudia, de la misma manera que algunas de las personas que no lo merezcan podrían ser deportadas. Eso es algo sobre lo que no se nos está hablando muy abiertamente, pero que puede suceder en algunos de los casos. Y en efecto, sí ha dicho el ministro que va a estudiar quitar las concertinas de Ceuta y Melilla. Pero, dice el periódico ABC, Bruselas destina más fondos a frenar la inmigración y castigará a los socios que no cumplan las cuotas de acogida. Están mezcladas las dos cosas, porque lo que va a castigar es a los socios que no cumplan las cuotas, pero es que no se están cumpliendo por abajo, no por exceso, sino porque no están admitiendo a las personas que se habían comprometido a admitir. Bueno, pues es la portada del periódico ABC. También en el periódico El Mundo, tema de portada, el gobierno suavizará el asilo y las vallas de Ceuta y Melilla, dice el periódico El Mundo. El ministro del Interior y la vicepresidenta abogan por eliminar las concertinas y buscarán métodos menos cruentos. Policías y guardias civiles piden refuerzos para contener la inmigración ilegal. Habla la policía marroquí, cada vez llegan más y hay que levantar la mano, dicen en el periódico El Mundo. Crisis en el gobierno de Angela Merkel por la política de inmigración, dice también. Además, José Guirao, el ministro de Cultura, la tecnología es fundamental, pero hace falta una formación que conozca el alma humana. Creo en los libros. Cuanto más lee un país, mejor vive, más sabe, más disfruta de la vida. Una entrevista hoy en el periódico El Mundo que saldrá publicada en papel. Ya sabéis, ¿cómo se llama? El especial, la revista del periódico El Mundo. Bueno, dice que es especial, no tiene ya revista. El periódico La Razón dice en su portada, dice, el PP pide la dimisión del ministro de Agricultura por estar imputado. Luis Planas está investigado en un caso de robo de agua, aunque la Fiscalía prevé retirar su acusación. También La Realidad, cuando no hay cámaras. Interior anuncia que retirará las concertinas en Ceuta y Melilla y la Guardia Civil teme un efecto llamada, dice el periódico La Razón en su portada, que lleva otro titular de portada. El Tribunal Supremo avisa, solo retirará la rebelión por imperativo legal. Advierte de que mantendrá la acusación a los líderes del proceso y Llarena corrige Marlaska. Interior decide si se acercan o no los presos. Ha habido una polémica en torno a unas palabras también de Marlaska que dijo que no veía razones por las que no acercar a los presos que están catalanes que están en cárceles de Madrid y que era una prerrogativa del gobierno. Dice ahora el juez Llarena que no, que es Interior quien decide si se acercan o no los presos. Bueno, el caso es que más allá de las polémicas y más allá de la superficialidad de las polémicas, tenemos nuevo gobierno, tenemos una nueva etapa, ha sido asumida de formas diversas, porque ayer escuchamos, por ejemplo, a Albert Rivera, que está en el camino del Tao, en el camino de la felicidad. Ayer le escuchamos, lo digo en broma, porque hizo unas declaraciones sobre la conciliación. Es importante que haya medidas para garantizar la conciliación en las familias, la conciliación laboral, pero lo hizo utilizando un giro que nos pareció muy llamativo y que a lo mejor representa algo de su propia búsqueda, la búsqueda de su nuevo estado de ánimo.
es una ley que genera una nueva pata del estado de bienestar. Cuando hablamos de conciliación, yo lo resumo siempre en dos valores, ¿no? Creo que esta ley, que la conciliación en general, aporta dos cosas. Una, nos hace más productivos porque trabajamos mejor, y otra, nos hace más felices porque lo somos, porque es más fácil ser feliz. Y esos dos valores, el valor de la felicidad, que alguno dirá, uy, qué naif hablando de felicidad. Bueno, en la Constitución americana os recuerdo que está el valor de la felicidad y tiene ya más de 2 siglos. Pero sí, yo creo que la felicidad es un valor a tener en cuenta, el camino para buscar esa felicidad, y que un país decente, un país digno, un país democrático te quite obstáculos para buscar tu propia felicidad. Así que Albert Rivera está en la búsqueda de su propia felicidad. Me ha gustado por la manera en la que se expresaba, y que a lo mejor expresa, dice, en busca de su nuevo discurso, dice Pipistrello. Rivera está feliz, habla, dice Ayla. En fin, bueno, el caso es que no está mal, es verdad que está bien, la conciliación es una buena. Pero bueno, mientras tanto, hay otros asuntos sobre la mesa, no están en las portadas de los periódicos, pero tenemos un gran interés en comentarlas. Y cuando además buscamos la felicidad, y cuando además queremos comentar en el programa asuntos relacionados con el sosiego, ¿a quién recurrimos? A Emilio Silva. Muy buenos días, Emilio Silva. Buenos días, señor Berlín. Y ¿qué tal estás? La señora Navarro. ¿Qué tal estás? Bien, estoy bien. Sí. Bueno, que te irrumpía en tu vida. Digo, Emilio, bueno, primero hoy vamos a hablar de Amanece que no es poco, que luego te voy a pedir una opinión, porque tú entiendo que la has visto, claro. Sí, y soy muy fan. Bueno, pues luego te voy a pedir una opinión por eso, pero no te llamaba por esto, te llamaba porque a primera hora de la mañana hemos conocido una información sobre la que te quería preguntar. Creo que la Asociación de la Memoria Histórica ha pedido a Interior que explique cuáles fueron las razones que llevaron en el año 1977 a otorgar la medalla al mérito policial, o la medalla a las cosas estas policiales, a Billy el Niño, el torturador. Y entonces han sido denegadas las explicaciones. ¿Por qué? ¿Qué es lo que os han argumentado? Bueno, hace unas semanas, con todo el proceso en que habíamos pedido información sobre si cobrar una pensión extra y supimos que sí, luego solicitamos la anulación de la pensión y seguidamente una petición de información de cuáles eran los méritos por los que desde el año 77 cobra un incremento en su salario y un incremento en su pensión. Y la respuesta que hemos recibido, lo hicimos a través del portal de transparencia del Ministerio de Interior, la respuesta ha sido de la Dirección General de Policía, que nos dice que conocer esos datos podría generarle estrés y ansiedad a Billy el Niño, ¿no? Entonces, bueno, es una falta precisamente de transparencia. Yo entiendo que igual borraron algún dato del informe que le hacía merecedor de esa condecoración, pero entendemos que como cuando se le concedió la condecoración decía algo así como que se le respondía a servicios extraordinarios, pues lo que sí sabemos es cuáles eran los servicios extraordinarios de José Antonio González Pacheco, que eran, bueno, meter gente en la Dirección General de Seguridad, el edificio donde todas las personas que se comen las uvas el 31 de diciembre por la noche están contemplando el reloj, pues 25 metros más abajo había unos sótanos que fueron un centro de tortura durante toda la dictadura. Y ahí es donde trabajaba Billy el Niño, metiendo en muchos casos estudiantes, sindicalistas, militantes de partidos que estaban prohibidos entonces, y torturándolos, ¿no? También lo hacía en la universidad. Pues ha habido gente a la que, como Paco Lobatón, a la que le apuntó con una pistola para asustarle, ¿no? Quiero decir, gente que estaba en la universidad en el activismo a finales de los 60 y principios de los 70, y este era una especie de perro de presa de la policía franquista que se dedicaba a hacer ese trabajo, ¿no? Entonces nos parece incomprensible que alguien por hacer eso sea merecedor de ningún tipo de recompensa. En todo caso debería ser merecedor de sentarse en un banquillo y responder por haber violado derechos humanos, ¿no? Pero lo que no hemos conseguido es que eso haya ocurrido, porque ya la justicia argentina lo ha reclamado para juzgarlo, y aquí, pues entre comillas, se le está protegiendo. Como la generosidad de la democracia española es inusitada. Para no provocarle ansiedad a un torturador, es capaz de no facilitar información. Pero luego argumentan también que algunas de las personas a las que pudiera ser objeto de represalias, ¿no? Hay algo así, hay como un giro. ¿Es así? Bueno, lo que está diciendo es que algunas personas podrían tomar represalias con él. Y entonces no está diciendo eso.
¿A qué se Está refiere? diciendo que alguien podría tomar represalias con él. O sea que bueno, pues que alguno de los denunciados o alguna persona que pueda enterarse de lo que hizo, pues podría hacerle algo, ¿no? Pero vamos, no se lo han hecho en 40 años y los que fueron torturados por él no lo hacía a cara tapada, quiero decir, saben perfectamente quién es. De hecho, en la causa que ha abierto en Argentina contra el franquismo hay montones de denunciantes que han prestado su testimonio, que lo han señalado a él como el torturador que les encerró y les infligió bestialidades para castigarlos, digamos, por militar en el antifranquismo, y eso no ha ocurrido. Que es, bueno, pues se tenían que inventar una excusa, vamos a decir, para no dar la información y ya está. Entonces yo puedo poner hasta en duda, ahora ha salido la noticia de que el nuevo ministro del Interior ha pedido su expediente, ¿no? Para ver exactamente por qué se le dio la condecoración. Pues igual ni hubo un expediente para la condecoración, ¿no? Fue un papel, porque bueno, lo que yo creo que se hizo al condecorarle era comprarle el silencio, ¿no? Porque el día que se le condecora a él, se condecora a un montón de policías franquistas más, ¿no? Y yo creo que de alguna manera estaban comprando su futuro silencio, porque esta gente sabe muchas cosas de gente que ha tenido poder político y económico en este país, mucho poder económico y mucho poder político, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera lo que estaban haciendo es decir, porque además se le dio la condecoración 2 días antes de las elecciones democráticas de 1977, lo que se estaba haciendo es decir, era casi como una pequeña despedida, nos vamos a separar de ti, porque ahora en democracia tenemos que romper esta relación, pero te vamos a dejar una muestra de nuestro agradecimiento, ¿no? Y esa muestra pues ha sido un 15% de incremento en su salario y algo que cobra todavía hoy en la pensión y que no sabemos si puede tener algún reconocimiento más, ¿no? Porque nosotros también pedimos al Ministerio saber si tenía algún tipo de reconocimiento aparte de esta medalla. Lo que hemos leído es que el gobierno se moviliza para retirar la medalla con pensión a Billy el Niño. ¿Esto es cierto? Porque lo hemos visto en El País, en La Vanguardia. Parece ser que algo a lo que tú aludías sí que es cierto, que el ministro ha pedido un informe para saber la naturaleza de la concesión de esa medalla, pero de momento solo sabemos eso, ¿no? Bueno, él ha pedido esa documentación. Eso no significa, evidentemente, que vayamos a conocer nada de lo que hay en ellas, salvo que haya algún tipo de filtración. Independientemente de eso, nosotros vamos a presentar el próximo martes, a través de una iniciativa que hizo Cristina Fallarás, casi 300.000 firmas que han firmado en change.org. Se las vamos a entregar al ministro, al ministerio, las vamos a depositar en el ministerio, de gente que pide la retirada de la medalla, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir peleando, y no por esta, sino porque es un insulto a la democracia que un torturador, que lo que intentaba es que la gente no pudiera ejercer sus libertades, reciba todos los meses una recompensa por haber hecho eso, ¿no? Y dice muy poco de nuestra cultura democrática en las instituciones, pues nadie ha revisado eso en 40 años. O sea, tenemos una especie de enfermedad en nuestra democracia, que es haber podido convivir con cosas terribles como esa. Oye, y dime una cosa, Emilio, en el caso de que le retirasen la medalla, porque había una cierta polémica en esto, primero, ¿legalmente es posible? Eso es una cuestión que nos preguntamos. Eso está previsto en la ley. Quiero decir, uno tiene unos méritos y puede tener unos deméritos. Entonces eso está totalmente previsto en la ley. Es una valoración que tiene que hacer el gobierno se la concede, el gobierno se la quita y podría ser por una sentencia también, pero bueno, va a ser una decisión, o puede llegar a ser una decisión política, pero esa retirada es perfectamente, quiero decir, alguien que ha sido condecorado puede perder porque no se conozca algo que hizo, o puede perder los méritos. Entonces, en este caso, nunca los tuvo. Y había un cierto debate en torno a si la retirada de la medalla y de esos privilegios provocaría que incluso su sueldo fuera mayor, aunque se le retirase, por no sé qué reajustes o que la medalla contenía, o no sé exactamente cuál es la formulación del tema, pero se debatía sobre esto. ¿Es posible? ¿Es verosímil esto? ¿Tiene algo de fundamento? El cálculo de su sueldo, pero me da igual. O sea, esto es una cuestión en muchos casos simbólica. No va a arruinar al Estado, ni arruina al Estado esa cantidad de dinero.
pero simplemente que el Estado dé un céntimo, que ponga un céntimo de euro sobre la carne retorcida de miles de estudiantes de este país que estaban peleando para que yo pueda hablar ahora a través del micrófono de la cafetera con toda la libertad que me dé la gana, es un insulto a la democracia. Entonces no es una cuestión económica. Llevarse eso a un debate económico es sembrar una cortina de humo, no es una cuestión económica. Es un céntimo o 1.000 euros, me da igual. Es decir, el hecho de que se recompense aunque fuera con un simple gesto, a alguien inhumano y terrible, porque si uno lee o ve que en Internet hay algunos testimonios de sus víctimas, que el Estado lo recompense con la manera más económica, la más pequeña, da igual, es un insulto a la democracia y es un insulto a la gente que estaba construyendo urnas y que pagó un precio muy caro por tratar de que luego otros que ni tenían sus ideas puedan gobernar democráticamente. Bueno, pues el asunto de la medalla que lo despejamos, pero es verdad, tenía dudas, he visto el tema de las razones ocultas que no quieren dar a conocer y en todo caso, bueno, pues estaremos a la espera a ver qué es lo que hace el gobierno, si realmente da el paso de retirarle esa medalla o no, y lo iremos hablando con Emilio. Pero hoy, ya que te tengo aquí, Emilio, y como sabiendo que es una de tus películas favoritas, Amanece, que no es poco, es la película de la que vamos a hablar hoy en el Videoforum. Hay que decir que es una película que acogida por la crítica actualmente de forma excepcional. No fue así cuando en el año 88 fue estrenada, pero sin embargo tiene desde luego unas críticas maravillosas. ¿Y a ti te encanta por qué? Bueno, es una película de culto, quiero decir, en el pueblo donde se rodó uno puede ir allí a sembrarse a sí mismo en un bancal y hay quiero decir, yo conozco gente que ha ido en peregrinación a hacerse una foto sembrado en un bancal y bueno, es una gran metáfora de la transición española. Yo creo que es la gran metáfora en el cine de la transición española, ¿no? Más allá de que tenga ese tono de comedia, la radiografía que hay allí de la transición, de los elementos que jugaron un papel en la transición, ¿no? Los estudiantes norteamericanos que le están representando el papel que tuvo Estados Unidos en lo que ocurrió aquí en los años 70, un papel bastante desconocido, porque, bueno, parece que todo lo pilotó Juan Carlos de Borbón con Adolfo Suárez, pero estábamos en la Guerra Fría, ¿no? Y en este país el partido más movilizado a la muerte de Franco era un partido comunista y nadie iba a dejar en la geopolítica internacional que ese partido comunista rozara el poder. Pues el papel de Estados Unidos es muy importante y está allí presente. Están presentes los exiliados latinoamericanos. Quiero decir, está presente hasta el absurdo casi la democratización incluso de los roles sociales, ¿no? Como asignando quién va a ocupar cierto puesto en un pueblo, no porque la vida le lleve a ellos, sino porque en la democracia se va a decidir todo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay toda una representación que acaba, además, con un tipo pegando tiros al sol, ¿no? Que es Tejero. Entonces, bueno, pues hace un recorrido por esos años de la llegada de la democracia, de las primeras elecciones municipales, ¿no? Ese alcalde que vuelve con una mujer llamativa, vamos a decir así, al pueblo, ¿no? Es como si la democracia le pegara allí ciertos atributos. Entonces, hay una gran radiografía, yo creo, de lo que fue la transición, con ese tono absurdo y comediante, ¿no? de José Luis Cuerda, pero es maravillosa y la escena final es brutal, ¿no? Porque esa imagen amaneciendo, ¿no? De Tejero que está intentando apagar el sol con un disparo, que es lo que hizo el teniente coronel Tejero el 23 de febrero del año 1981, que era dispararle al sol a ver si lo apagaba, pues quiero decir, simbólicamente está llena de cosas súper potentes. Está muy bien esa lectura política que haces porque es curioso que hasta la derecha la ha cogido como una película. Es verdad que siempre hablan de la cuestión surrealista, de la cuestión satírica, pero esa lectura política, claro, ahora se cumplen 30 años del estreno de Amanece, que no es poco. Hay incluso una reunión de amanecistas que se ha producido en toda la región. Es que hay un club de fans que son los amanecistas y que todos son los muy activos. Años y yo te digo que en este pueblo yo conozco, tengo algún amigo que ha ido allí, yo tengo fotos de amigos sembrados en un bancal, ¿no? Que en el fondo también está representando cosas, ¿no? Algo, estamos hablando de la transición, pues en el bancal está algo que intentan hacer
¿no? Y no acaba de nacer. O sea, esos hombres allí que no acaban de crecer también están representando, ¿no? Esa democracia que no acaba de arrancar, ¿no? Y de hecho, pues a uno de ellos lo arrancan del bancal, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso está ahí representado en esa cosa absurda, ¿no? Esperpéntica, casi de Valle Inclán, ¿no? Una especie de espejo de la calle, de espejo que distorsiona nuestra realidad, pero en el fondo hay, bueno, pues una enorme lectura de lo que fue la transición, ¿no? A mí me recuerda un libro que se llama Soberanos e Intervenidos, que se hizo después, pero todo el relato que hay ahí es paralelo a toda, pues a mí me hace mucha gracia, por ejemplo, eso lo de los americanos, ¿no? Que están como observadores, ¿no? Dicen, ahora vamos a ver cómo no sé quién discute, y ellos, pero están aquí participando, ¿no? De lo que ocurría. Entonces, bueno, pues yo sé que ahora va a hacer, o ha hecho ya una especie de segunda parte, ¿no? O dicen que ha hecho la última película que ha rodado José Luis Cuerda, pues puede ser una especie de secuela, ¿no? De Amanece que no es poco. Pero bueno, en el fondo es una especie también de declaración de una generación que no vio la democracia que soñaba, ¿no? Pues seguramente en la generación de José Luis Cuerda esperaban que la democracia fuera más allá, ¿no? Pero al final, pues por lo menos ha amanecido, ¿no? Que es un poco la declaración que tiene el final de la película, ¿no? Y como todo ese eclipse, esa cosa que pasa con el sol, ¿no? Que es como que ya el golpista está con el pie cambiado, ¿no? Y ya no es tiempo de que alguien entre a caballo en el Parlamento y de ahí tome el poder, ¿no? Entonces, bueno, aparte de que es muy divertido. Yo, a mi hija, además, ha sido su película preferida durante muchos años, ¿no? Pues Amanece que no es poco. Ahora vamos a hablar a continuación de la película y hacemos un repaso además por algunas de sus secuencias que son muy simbólicas, como dice Emilio Silva. Emilio, muchísimas gracias, cuídate mucho, un abrazo fuerte. Muy buenos días, visca la resistencia. Cuídate, adiós. Y a continuación vamos a hablar de la película, pero antes, prensa internacional. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, y como cada semana ya sabéis que analizamos la manera en la que los medios de comunicación internacionales han recogido la imagen de España y han proyectado la imagen de este país, y lo hacemos con la ayuda de Pilar de la Peña. Muy buenos días, Pilar. Hola, buenos días a todos. En una semana en la que, bueno, hay algunas noticias de mucho impacto, pero que ha habido una que ha centrado el interés de la prensa internacional. La oferta de España de acoger a los refugiados que estaban alojados en el barco Aquarius. Ha tenido mucha presencia en los medios internacionales, ¿no? Muchísima, incluso copó muchísimas portadas el día que además los medios americanos, por ejemplo, tenían la foto de la cumbre y del encuentro entre Donald Trump y Kim Jong-un, que luego hablaremos de ello. En cambio, muchísimos medios europeos optaron en cambio por el Aquarius, ¿no? Es verdad que habían estado todo el fin de semana pendientes de la situación de los inmigrantes ante digamos, esa situación de bloqueo en el que se encontraba el barco y con mucha gente en condiciones bastante complicadas. Y la oferta de Pedro Sánchez fue recibida casi como agua de mayo, ¿no? Es verdad que además, nada más producirse, tuvo una repercusión casi inmediata. Los medios, las ediciones digitales de los medios de todo
de todo el mundo se hicieron eco de que España se acogía, ¿no? Después de ese bloqueo y, digamos, esa negativa tan tajante del gobierno italiano y del gobierno de Malta también, que se negaban a coger el barco. Todo el mundo ha destacado la oferta española. Es verdad que, bueno, luego han comentado un poquito las dificultades de que el barco llegara a España, pero sobre todo el gesto de España, para que os hagáis una idea, La República, por ejemplo, el diario italiano, habla de que España había dado una elección en este caso y daba las gracias en un editorial al primer ministro, porque fuera de España le llaman el primer ministro, ¿no? No le llaman el presidente del gobierno, sino se refieren a él como al primer ministro Pedro Sánchez. The Tageszeitung, por ejemplo, el diario alemán, también publicaba una portada bastante impactante en la que se veía el barco con los refugiados y ponía, el titular era "Sin tierra a la vista", y había borrado una letra para hacer un juego de palabras y decir que gracias a España tenía una tierra a la vista. Ya os digo, también el Financial Times lo llevaba en portada destacando que España aceptaba acoger el barco que rechazaba Italia. Luego, uno de los aspectos que también más ha llamado la atención ha sido la reacción de Europa. En este caso se contrapone o se destaca mucho la reacción de España de acoger los inmigrantes frente a, por ejemplo, los medios franceses hablaban del silencio de Francia, ¿no? Que lo han criticado bastante, el silencio del gobierno de Macron en este tema. Y luego muchos lo que han llamado la atención, aparte sobre la particularidad del gobierno de Italia, ha sido sobre cómo Europa tiene que afrontar este tema y tiene un debate pendiente bastante importante, ¿no? La necesidad de destacar todo esto. De hecho, por ejemplo, el propio ministro de Exteriores español, Josep Borrell, ha aparecido en varios medios internacionales, en Financial Times, en Le Monde, pidiendo a Europa que tenga más ambición. En Le Monde incluso decía que se estaba practicando un poco la política del avestruz en este tema de la inmigración, que es una de las grandes crisis pendientes que tiene Europa. Y bueno, en este caso se destaca mucho el paso que da España, pero se advierte de que la única solución real al problema, porque España ha brindado una solución para el problema concreto del Aquarius, pero como decía la República, como decía la prensa internacional y la prensa italiana, ¿no? Sigue habiendo barcos que están a las puertas y pidiendo acogida, y es un problema que Europa tiene que abordar y que plantear una respuesta común. Esto que ha sido muy aplaudido en los medios de comunicación internacionales contrasta también, porque aunque se hablaba de la buena imagen de este nuevo gobierno, contrasta con todo el efecto mediático que ha tenido la polémica en torno a Máxim Huerta, ¿no? Sí, es verdad que lo de Máxim Huerta ha pillado un poco desprevenida a la prensa internacional, pero lo han recogido también con bastante velocidad. En general, yo seguiría diciendo que el gobierno de Sánchez está teniendo una acogida buenísima. Incluso en esta misma semana el Financial Times publicaba un artículo de uno de sus columnistas más importantes, de David Garner, que hablaba de que el gobierno de Sánchez era una ráfaga de aire fresco para España en este momento. Incluso señalaba que había ciertas esperanzas de que pudiera protagonizar decía algo así como un modesto pero nuevo arranque o nuevo punto de partida, sobre todo de cara a Cataluña. Ya os digo que la prensa internacional ha recibido bastante bien al gobierno. Lo de Máxim Huerta, digamos, ha llamado la atención, primero porque Máxim Huerta ya había sido señalado como uno de los ministros un poco controvertidos. Cuando hablábamos la semana pasada de cómo había recibido la prensa internacional a los ministros, en general, Nadia Calviño, José Borrell, el hecho de que hubiera tantas mujeres en el gobierno, todo esto había sido muy elogiado. En cambio, Máxim Huerta, por ejemplo, un diario francés había recogido los tuits más polémicos que había, en concreto uno en el que decía algo así como "todos en Francia son negros", un tuit así que era de hecho uno de los pocos que había borrado, con lo cual ya había un poquito de controversia en torno a Máxim Huerta, y luego con el hecho de su dimisión por el caso de fraude fiscal sí que ha llamado a estar en The Times, la recoge también de Político, varios medios franceses, incluso The Times of India, que es un diario de India, se hace eco, porque claro, que haya dimitido apenas menos de una semana después de estar en el cargo, pues por un caso de esto, además, por ejemplo, The Times también destacaba, ¿no?, que el gobierno anticorrupción que llegó un poco al poder en España con digamos, el compromiso de limpiar y de regenerar, a la semana ya se había visto envuelto en un escándalo. Ya os digo, yo no diría de momento que haya afectado demasiado a la buena imagen que sigue teniendo el gobierno, pero sí ha sido recogido y sí ha llamado la atención. Y además, claro, en una semana en la que coincide también la información que hemos conocido en torno a Urdangarín y su entrada en la cárcel. ¿Esto ha tenido repercusión en la prensa internacional? Sí, quizá no tanta como habría podido suponerse. Yo creo que quizá el día que haya la imagen de realmente Urdangarín entrando en la cárcel, si es que la llegamos a ver, creo que copará a todos los medios. A ver, digo que no ha tenido tanta al ser una noticia tan
tan importante y con tanto simbolismo para España, ¿no? Pero sí es verdad que la ha recogido el New York Times, la BBC, The Times, medios de Asia, medios de todo el mundo, sobre todo el hecho de que se mantiene la condena y todo indica que va a ir a la cárcel. Muchísimos medios, de hecho, han destacado también el plazo de 5 días para entrar en la cárcel. Ha sido el titular elegido por muchos para hacerse caso de ello. Destacan eso, que además España sigue sacudida por casos de corrupción. Recordaban que hace unos días un caso de corrupción, el caso Gürtel, o la sentencia del caso Gürtel, había costado el gobierno a Mariano Rajoy, que ahora parecía que un miembro de la familia real, que Urdangarín podía ser el primer miembro de la familia real en la historia moderna en ir a la cárcel. Daba un poquito la sensación, como decía el mismo corresponsal del New York Times en su cuenta de Twitter, ¿no? Decía, va lenta, pero parece que la justicia en España funciona y avanza. Y además de este asunto, nos hemos encontrado con que todavía el independentismo vasco tiene una cierta acogida en los medios de comunicación internacionales. Ha llamado mucho la atención la cadena humana. Sí, es verdad que así como en España tiene una repercusión relativa, en varios medios internacionales, medios además bastante importantes, como el Washington Post, Al Jazeera, varios medios franceses, se han hecho eco de la cadena humana que pidiendo el derecho a decidir, el derecho de autodeterminación que ha unido pues un poco San Sebastián, Vitoria y Bilbao. Con la participación de varios medios, titulaban de casi 200.000 personas. Son las cifras que han dado los organizadores. Han destacado que las autoridades vascas no han dado cifras oficiales, pero sobre todo llama la atención el hecho de que haya sido, pues eso, hace un mes después del desarme de ETA, lo que vienen a un poco a advertir o a poner un poquito el foco es en la posibilidad de que se abra un espacio independentista en el País Vasco, que hasta ahora, estaba bastante, sometido o estaba un poco ahogado por el hecho de que hubiera una banda terrorista defendiéndolo. Ahora algunos medios están pendientes de que esto puede crecer. De hecho, me parece que era Sud-Ouest, el diario francés, recordaba o decía que esta cadena humana, de hecho, es parte de las iniciativas con las que el movimiento independentista quiere ganar influencia, ¿no? Después de haber estado, ya os digo, bastante minado, ensombrecido por ETA. Varios medios, por ejemplo, Libération, el diario francés, en un artículo que me envió un oyente en Anese, analizaba un poquito qué había pasado con los movimientos independentistas en el País Vasco y destacaba que hay una petición y ha habido una iniciativa política para pedir que se revise el Estatuto de Autonomía vasco, para que se incluya el término de la nación, y destacaba eso, que el PNV se había sumado, aunque insistía en que sin querer irritar a Madrid, ¿no? En este sentido, varios medios han llamado la atención y han destacado que el caso catalán ha marcado bastante a Euskadi, no se quiere cometer los mismos errores, y también se recuerda que ahora mismo el apoyo a la independencia en el País Vasco está muy bajo en términos históricos, está casi estancado, incluso retrocediendo, y en este sentido no creen que haya una crisis en ciernes tipo la que ha habido en Cataluña, pero sí empiezan a hacer notar de que puede ser un motivo de preocupación de cara al futuro. Y después, claro, hemos visto la gran noticia de la semana en lo que no está referido a España, la gran noticia informativa en todos los medios de comunicaciones internacionales, que aquí, claro, con todo el volumen de noticias que se han producido, pues ha pasado relativamente desapercibido, pero ha sido esa reunión entre Kim Jong-un y Donald Trump. Eso ha tenido una extraordinaria dimensión en la prensa internacional, ¿no? Sobre todo porque copó las portadas, ya os digo, las que se dedicaron al Aquarius en Europa, pero los medios americanos todos han sido, tenían la foto, entre otras cosas, porque es cierto, es una reunión histórica, es la primera vez en muchísimos años que un representante del régimen norcoreano se reúne con un alto representante occidental. El hecho de que, por la personalidad de los dos líderes, hace unos meses, os acordaréis, estaba la crisis de los misiles e incluso se decía que podía haber una guerra. Esta especie de enfriamiento, pues sí que ha sido muy llamativa. También ha sido muy llamativa por la propia forma de venderlo de la administración de Donald Trump, insistiendo mucho en esto, la magnitud del evento, de que se trataba de algo realmente histórico. No sé si habéis visto, incluso hicieron un tráiler un poco presentando a Kim Jong-un y Donald Trump como dos superhéroes en la reunión, una cosa. Y todo esto también es destacado por los medios internacionales, diciendo que sí, había mucha expectación. Es verdad que el poder de la imagen es importante,
pero digamos en lo que se ha firmado, es decir, el resultado práctico del encuentro, algunos dicen que es un poquito decepcionante. Por ejemplo, Bloomberg decía que tenía muy poco contenido, que al final Donald Trump había conseguido que se sentara Kim Jong-un, pero no había conseguido grandes compromisos, que el acuerdo es bastante vago y sorprende. Por ejemplo, el New York Times decía que sorprendía un poco el entusiasmo de Donald Trump ante este acuerdo, cuando el camino y el hecho de que Corea del Norte deje de ser una amenaza no está nada claro. Es decir, no exige demasiado el acuerdo firmado, entre otras cosas porque hace muy poco Donald Trump rompió el acuerdo con Irán, que en ese sentido incluía aspectos mucho más concretos, ¿no? En lo que ha firmado, digamos, en este principio de acuerdo con Corea del Norte no hay grandes avances ni grandes compromisos, sobre todo por parte de Corea del Norte, al menos de momento, ¿no? Luego puede ser que se vayan logrando, pero de momento no. Y llamaba mucho la atención, entre otras cosas, porque Donald Trump parece haber abrazado al líder norcoreano, le da una legitimidad que desde luego hasta hace poco carecía por completo, y en cambio se está enfrentando a sus aliados tradicionales. La semana pasada, en la cumbre del G7, incluso insultó prácticamente a Justin Trudeau, al primer ministro de Canadá. Es verdad que hubo un enfrentamiento con el resto de miembros del G7 y hay un poquito de preocupación en Estados Unidos y en algunos medios americanos por este escoramiento, esta elección de, digamos, aliados que parece haber escogido Donald Trump, sobre todo porque además la personalidad de un dictador como Kim Jong-un es bastante explosiva y bueno, suscita por lo menos bastantes reservas en Estados Unidos. Hay como un cambio de los equilibrios geopolíticos en el gobierno de Trump, como un cambio de intereses hacia los nuevos aliados, que sí que nos gustaría ver si encuentras algún análisis o algo que lo especifique un poco, que aclare un poco, porque vemos que hay reposicionamientos, pero que supongo que ni los norteamericanos acaban de entender, y desde luego aquí lo estamos observando con bastante distancia. Yo leí un análisis que me llamó la atención y me parecía interesante, que era que al final China era quien más estaba ganando en toda esta especie de reposicionamiento. De hecho, que cualquiera de la reunión en sí misma era ya un éxito para la diplomacia china, porque entre otras cosas tiene una interlocución bastante habitual con Kim Jong-un. Antes de reunirse con Donald Trump se había reunido varias veces con el presidente chino, que el poder de China y, digamos, la capacidad de China para influir y para hacer un tipo de liderazgo y, digamos, de diplomacia diferente se estaba viendo incrementada. Veremos a ver, es verdad que... Pues claro, entonces dejamos de entender que China es un antagonista a los intereses de los Estados Unidos y que forman parte de alguna suerte de nueva aproximación. Bueno, eso es lo que está por ver y eso es lo que se está definiendo. Desde luego, por el hecho de la personalidad de Donald Trump, es difícil hacer análisis y hacer valoraciones de por dónde puede ir una persona más tan voluble y tan cambiante de opinión, ¿no? Que América no tiene amigos o enemigos, tiene intereses que defender ya. Eso lo ha dejado muy claro, sí. Pero en este caso Donald Trump no tiene aliados o no aliados, lo que tiene son intereses personales que defender, que eso también probablemente forme parte de toda esta locura. Pero bueno, Amanece que no es poco, que al final con eso nos conformamos, y Amanece que no es poco es la película precisamente de la que vamos a hablar esta semana, que tú has visto. Por supuesto. Y te quedas con nosotros entonces a comentar. Me quedo. Gracias, Pilar. Bueno, pues el ejercicio del videoforum semanal que hacemos aquí en la cafetera los viernes, y que lo que hace es reunir a la audiencia para que en torno a una misma película surjan comentarios y análisis desde diferentes perspectivas. Hay quien lo afronta de una forma más cinematográfica, hay quienes hablan del contenido de la película, de las metáforas que lanzan, y la película elegida esta semana para ser objeto de debate era Amanece, que no es poco.
una auténtica película de culto. Así que la responsabilidad hoy que depositáis en este programa es elevada. Pero como siempre decimos, lo que ya hemos manifestado en otras ocasiones, esta es nuestra lectura de la película, cada uno tiene la suya y hay algunas que son de una profundidad increíbles. Y para eso hay un número de teléfono, el 627-002-002, con un WhatsApp donde podéis dejar vuestras notas de audio. Y a juzgar por las que nos han llegado, pues resulta que es evidente que es una película que gusta y mucho, una película de culto, como digo. Amanece que no es poco. Por cierto, tú cuando ayunas así como hoy por los pobres, ¿ellos cómo lo notan? Por el cuerpo místico de Cristo. Ya. ¿Y no sería mejor que le dieras a los pobres lo que no te comes tú? Ese es otro apartado, por así decirlo. Eso es la Santa Limosna. Ya. Esta mañana he pregonado lo que me ha dicho. Eso de que Dios es uno y trino. Yo creo que no se ha enterado nadie de lo que quería decir. Es que para eso está la fe, padre. Me parece a mí que tenéis un cuajo. Está llena de ironías, de sátira, de crítica social. También una película que en su momento recibió algunas críticas. Hemos leído algunos comentarios que fueron duros y que, sin embargo, con el tiempo pues ha ido recibiendo, en fin, las mejores críticas. Bueno, y le decíamos a Pilar que permaneciera con nosotros y se incorpora María Navarro, que te ha gustado la película, ¿no? Sí, me he reído mucho. ¿No la habías visto tú? No. De hecho, me la recomendaron hace poco. Me dijo un amigo, es que esta escena es buenísima. Entonces, bueno, ya es una de las escenas que ya iremos comentando, pero sí, y me ha gustado mucho, me ha hecho mucha gracia. Esta escena, por ejemplo, me recordó, por ejemplo, a mi abuelo. De hecho, yo creo que son más o menos de la misma edad el personaje. ¿Cuál es la escena? La escena que acabamos de escuchar. Porque siempre había como cierta discusión, ¿no?, entre mi abuela y mi abuelo, porque mi abuelo en realidad, él era ateo, pero claro, mi abuela le obligaba a ir a misa y él le decía, pero si esto es una mentira todo, ¿no? Un poco como hace este personaje. Y dices, es que es verdad, o sea, es que esto es una conversación súper cotidiana. Yo creo que lo bueno de esta película es que es verdad que miras las críticas por internet y todas recurren a que pues eso, utiliza mucho el absurdo, ¿no? Pero yo creo que del absurdo saca también realidades absurdas de la vida cotidiana de entonces y también que arrastramos incluso a día de hoy. Y por eso me ha gustado, porque ha tenido muchos guiños que he identificado incluso también en la vida cotidiana. Y una cosa, por ejemplo, ahora con la escena que hemos escuchado, que pone un poco las contradicciones de la Iglesia, ¿no? Luego hay una escena al principio que también me llamaba la atención, que era cuando están todos en misa, porque en el pueblo se va a misa todos los días, en un pueblo así tan iconoclasta y tan peculiar, sin embargo se va a misa y claro, hay una cosa que es la personalidad, digamos, el espectáculo que hace el cura, como dice la señora Beata al principio, es que este hombre me hace un levantamiento de hostia. Entonces, es verdad que claro, tiene esa capacidad para con un poquito de humor hacer una sátira y a la vez una crítica y dibujar una situación en la que solo puedes reírte pero a la vez reflexionar, que es fantástica. Muy bien, porque está llena efectivamente de reflexiones escondidas en la comedia. El género por el que la define la Wikipedia es la comedia absurda. Es una película de 1988, una película dirigida por José Luis Cuerda, en la que participaron, claro, vemos algunos nombres que son Chuslan Preave, Antonio Resinos. Vemos algunos actores, Tito Valverde, Pastora Vega, Antonio Gamero, Guillermo Montesinos, en fin, a Gabino Diego, algunos de los nombres de los rostros más conocidos del cine español, y que el argumento principal es el de un joven ingeniero español, trabaja en la Universidad de Oklahoma, regresa a España para disfrutar de un año sabático. Llega junto a su padre a un remoto pueblo de la montaña que parece desierto, aunque en realidad todos los vecinos están en misa, como cada día del año, y eso es lo que da pie a comenzar una descripción surrealista de la sociología española, ¿no? Porque en realidad juega con lo absurdo, con el surrealismo, y coloca imágenes en lugares donde no te las esperas, situaciones donde no te las esperas, y tiene algunas escenas que son absolutamente míticas. Por ejemplo, el proceso democrático de la elección de las figuras del pueblo. Primer punto, elecciones. Segundo punto, novedades. Como ya sabéis, mañana hay elecciones. Siguiendo nuestra costumbre, tenemos que decidir primero quién se presenta a puta. Segundo, quiénes se presentan adúlteras. Tercero, si hay alguna que quiera meterse monja. Y cuarto, si hay alguna que le interese ser marimacho. Primero, ¿quién se presenta a puta? Perdonadme, es una cuestión de orden.
¿Vamos a elegir nosotros esta vez también al tonto del pueblo? Es que mi hermano ya está harto. No, esta vez no. Ese era un embolado que nos metían los hombres, porque decían que nosotras teníamos más sensibilidad y que distinguíamos mejor al tonto que podía darnos más juego. Pero este año eligen ellos, que nosotras bastante tenemos con lo nuestro. A ver, puta, entonces, ¿te animas otra vez, Mercedes? A mí me da igual. Llevo ya 3 ejercicios, pero si nadie quiere el relevo, a mí me da igual. Adúlteras. Yo aquí haría una salvedad. Las mujeres de los guardias civiles no deberían entrar en la elección, porque sabiendo el carácter de esos hombres, me parece un riesgo, la verdad. No, si no nos importa. Si habrán visto ustedes que ni siquiera venimos a las reuniones normales. Pero como ahora parece que hay más ambiente en el pueblo, pues tampoco queríamos pasar por tontas. Tiene algo de transgresión, pero dibuja también un retrato. Era algo provocador. Para el año 88, además, tenía algo de provocación, ¿no? Súper provocador. Yo, de hecho, esta escena me recuerda un poco a la de la Fuente de las Mujeres. Aquella escena en la que también se reunían las mujeres. Era otro contexto y, desde luego, esta es mucho más surrealista y tiene ese punto de, a la vez, de un poco exagerado, pero de disparar con bala, ¿no? Porque es verdad que el hecho eso de las mujeres de los guardias civiles no pueden ser adúlteras por la personalidad de los guardias civiles. ¿Quién quiere ser puta? El tonto del pueblo. Es verdad que todo esto también un poco evidencia, en cierta forma, esto es sátira, pero al final las reuniones de mujeres también para, en cierta forma, estigmatizar a determinados vecinos también es verdad que se han producido. Sí, además es el retrato que hacen y que han recogido los propios oyentes, la caricatura del patriarcado. Sobre Amanece que no es poco, me parece... Una de las cosas que más me llama la atención es, dentro de lo surrealista que es, me parece que caricaturiza muy bien algunos comportamientos que tenemos. Sobre todo, el que más me llama la atención, porque me parece que está muy bien captado, es la situación la representación o la caricaturización del patriarcado, ¿no? De esa posesión sobre la mujer, de ese compartir a la novia del alcalde, etcétera, etcétera. Pero también el tema de la hipocresía que tenemos con respecto al racismo, con las minorías étnicas y demás, o el papel que tenía, sobre todo en esa época, la Iglesia, los clérigos, etcétera, etcétera. Entonces, me pareció muy buena película para reflexionar sobre esos temas. Sí, porque precisamente es como que te pones sobre tu propio espejo, ¿no? El espejo de la sociedad, de cómo pues seguimos viviendo, ¿no? En un sistema patriarcal, cómo seguimos también teniendo reticencias y seguramente a día de hoy se utiliza la expresión minoría étnica, ¿no? Yo creo que te pone un poco sobre el espejo. Es verdad que no deja de ser surrealista, pero creo que recuerda a lo que decía yo antes, ¿no? De las realidades absurdas que seguimos viviendo y que necesitamos a veces ver este tipo de películas para darnos cuenta de lo absurdo que vivimos en nuestra sociedad. Esta mañana, niños queridos, hay algo nuevo en el aula. Hay algo nuevo que vosotros podéis ver. Me refiero a esos dos señores que hay allá al fondo. Y hay algo nuevo que vosotros no podéis ver todavía, porque sois muy pequeños. Pero que yo os voy a enseñar a ver, o por lo menos lo voy a intentar, porque esa es mi obligación, quizás mi única obligación. Hoy hay en esta clase una falta absoluta de libertad. Esos dos señores, que no son niños, que no son yo mismo, y a quienes he intentado impedir que entrasen en el aula, se han colado aquí. Y lo que es mucho más grave aún, me han exigido que os haga un examen para que ellos puedan calibrar cuál es el estado actual de vuestros conocimientos. Y después de todo esto, os diré que pretenden reíros conmigo, oh niños, que la suya es una ocupación pacífica del pueblo. Que mayor violencia que la que se ejerce contra el espíritu. Contra el control en la educación, un ataque a las libertades. Claro, aquí la imagen, lo que ves de físico en esa escena es que hay dos guardias civiles con su escopeta vigilando en la clase, pero
al final tiene algo de metafórico, con algo que también vivimos a día de hoy, que es el control en la escuela pública. Es verdad que se siguen haciendo controles, por ejemplo, controles de conocimiento, pero se mete un batiburrillo y entonces no se tienen en cuenta muchos otros aspectos en las escuelas, ¿no? Como, bueno, pues cuántas personas necesitan mayor atención en esa escuela y, por tanto, la nota media de ese centro va a ser más baja que a lo mejor otro colegio que esté en otra zona privilegiada. Bueno, pues yo creo que muestra esta escena e intenta explicar a los propios alumnos el hecho de no hay libertad ahora mismo en el tema de la educación. Yo ahora mismo estoy atado de pies y manos y, bueno, os voy a hacer un examen absurdo, pero que sepáis que hay quienes quieren controlar lo que vosotros vais a aprender. Sí, es irónico porque en el fondo el maestro es un personaje bastante rompedor, ¿no? Su manera de dar clase en la película es verdad que yo decía, mucho más fácil aprender el funcionamiento del corazón con una canción y con una clase así que con la manera en la que se suele dar. Y sí es verdad que la película en ese sentido refleja un poquito eso, lo que podría ser y lo que luego es. Es verdad que luego se ríe bastante de los estamentos, porque la propia Guardia Civil sale bastante caricaturizada, ¿no? Eso de que vele por el orden así de forma ordenada, que los borrachos tienen que beber de uno en uno, ¿no? Que incluso me parece que al principio creo recordar que decía algo así como hay que dar las tortas, hay que darlas, pero con poesía. Y entonces, pero incluso personajes así que intentan darle como más matices, al final a veces se terminan comportando como digamos la caricatura que se tiene en la Guardia Civil y no pueden evitar al final eso, esa autoridad malentendida o digamos por encima de todo. Y bueno, la verdad es que en ese sentido se ríe un poco, pero siempre deja estas pinceladas. Es lo que me gusta de la película, ¿no? Intenta hacértelo, te lo pone todo surrealista, todo para que incluso te parezca absurdo, pero deja ahí el punto de crítica que hace que reflexiones y que te replantees las cosas. Claro, y bueno, la película, decíamos, se ha convertido en un auténtico objeto de culto. Y ahí hay debates si son la actuación de los personajes, el guión de José Luis Cuerda, si es la propia forma en la que fue rodada la película, los propios escenarios o lo que nos hace también vernos reflejados un poco en cada uno de los diálogos de la película. Pero es verdad, un objeto de culto que ha hecho que incluso se hayan creado la ruta de Amanece que no es poco, que se haya creado la ruta de Amanece que no es poco, y entonces, bueno, pues hay hasta folletos que te dicen cuáles son los lugares donde fue filmada, hay elementos de la película por la ruta, y hay incluso hasta un club de fans, los llamados amanecistas, que se reúnen con una cierta frecuencia y acuden al sitio. Bueno, es todo un fenómeno de masas, pero y que además la gente que conoce esos pueblos o que ha vivido en esos pueblos lleva con gran orgullo el hecho de que allí se rodase esta película. Y así nos lo cuentan algunos oyentes. Hola, cafetera. Fernando, María, aquí Alejandro desde Alemania. Amanece que no es poco. ¡Qué peliculón! Una de las mejores películas del cine español. Aunque quizá influya un poco el hecho de que soy de uno de los pueblos en los que se rodó, en la provincia de Albacete. Concretamente de Lietor, elegido el año pasado el pueblo más bonito de Castilla-La Mancha. También se rodaron escenas en Molinicos y Naína, que también son una pasada de pueblos. La película tiene uno de los mejores repartos del panorama nacional, diría yo, y aunque el argumento es un poco absurdo, pues es lo bueno que tiene. Recuerdo cuando la vi la primera vez que no entendí nada, y solo la vi porque salía la madre de un amigo y la abuela de otro y el tendero de mi calle. Pero con el tiempo aprendí a apreciar ese humor. Como de los Monty Python o incluso los Chanantes, que cuando lo ves no lo entiendes, pero luego lo comentas con amigos y te ríes de las escenas, de lo absurdas que son. En los 3 pueblos estos, no sé si lo han comentado ya, pero se organizan excursiones para visitar ciertos lugares de donde se rodaron las escenas. Y recordar, todos somos contingentes, pero la cafetera es necesaria. No dejes de visitar Lietor, es un pueblo bonito del todo. Gracias por la recomendación, iremos a verlo. Y en efecto, esa frase que citas al final probablemente es una de las más conocidas de la película, muy repetida, que nos gusta especialmente. Bueno, lo primero que quiero deciros es que como ya conocéis mis ideas, la muchacha me la quedo para mí sola. ¡Y que sea alcalde! ¡Que todos somos contingentes! ¡Pero tú eres necesario! ¡Viva el señor alcalde! ¡Viva!
Todos somos contingentes, pero tú eres necesario. Sobre la película de Amanece, que no es poco, solo puedo decir una cosa. Que aquí todos somos contingentes, pero la cafetera es necesaria. Eso nos ha gustado mucho, nos ha hecho mucha gracia. Pero aceptamos el cariño y el elogio, pero es verdad que el pasaje, la película, tiene diálogos además que son muy ingeniosos también, y nos encontramos pues que defiende unos ciertos valores dentro de que lo mete en la sátira, pero defiende valores de la tolerancia, la crítica, del racionalismo, y desde el puro surrealismo, pero eso también tiene su gracia, ¿no? En resumen, hemos ganado los de siempre. O sea, yo, alcalde, de cura, don Andrés, de maestro no se ha presentado nadie, o sea que sigue don Roberto. De puta, Mercedes. También han salido 5 adúlteras. Pero bueno, esto ya se lo diremos a ellas para que los maridos, si quieren, se enteren, y si no, pues no. Monja no hay. ¿Qué no ha salido? La Cristina va a probar de marimacho unos meses. Y don Cosme de homosexual. ¡No! Calma. También ha salido que los de la invasión se tienen que ir. Vale. Y si hay algún americano también. No, tú no. Tú estás en Oklahoma cumpliendo con tu obligación. Así que si quieres te quedas. O si quieres te vas. No, yo es que quería defender un poco a los americanos porque también tienen cosas positivas. Vete a la mierda, hombre. Es que no sé ni qué decir después de esto. O sea, es que es brutal. O sea, y de hecho me parece eso, una crítica total a lo absurdo de todo esto. Es que el alcalde, bueno, ya hemos salido los mismos de siempre, ¿no? Pues ya está, pero hemos votado, que es lo importante, ¿no? Decir que hemos votado y que además han salido los de siempre, pero eso sí, los americanos fuera. No, y a mí me hace gracia lo de todos somos contingentes, tú eres necesario. Es un poco en contra del momento actual, ¿no? Es verdad que hay muy pocos políticos a los que su pueblo les diría eso. En este sentido, este alcalde es peculiar y sí sabe entender muy bien el pueblo, porque es verdad que... Sí, está muy bonita la mirada. Ahora todos somos necesarios. El político es el contingente. Sí, por eso. Sí. Ese es un poco el tema. Ha cambiado ahí el rol y la manera un poco de la gente de ver a los políticos y de ver en esta época. Además, me hace gracia, todos son doña, incluso la puta o la que va a probar de marimacho, ¿no? Al final es verdad que es como los papeles que te adjudican. Año 88, 89, que es cuando se estrenó y que tuvo una gran repercusión. Fue muy rompedora en su momento, como nos recuerda Pedro Quintana. Buenos días, Resistencia. Fernando María. Bueno, Amanece, que no es poco. He visto esta película como unas 20 veces, eso sí. Y la acabo de ver otra vez para el comentario del Cineforum. Pues bueno, una película totalmente surrealista, donde los personajes pues adoptan roles aparentemente muy tradicionales, pero que sus comportamientos se salen de lo esperado. Muy divertida, muy rompedora en su momento y lo sigue siendo. En fin, una maravilla de película. Un saludo, Resistencia. Bueno, falta una cosa. En cuanto a los elegidos para el orden público, tiene que deciros algo el Cabo Gutiérrez. ¡Viva el Cabo Santo! ¡Viva! Ha ocurrido algo que os tengo que comentar. La Guardia Civil ha perdido las elecciones. Las ha ganado la secreta. Eso sí, la secreta somos nosotros mismos. Menos Fermín. El guardia Fermín queda fuera de las fuerzas de orden público. En cualquier caso, yo pido un aplauso muy grande para el guardia Fermín. Había alguna crítica en internet que me gustaba mucho, que decían, es una película a la que uno ha de acercarse sin prejuicios. Dice, con la mente abierta, porque es una experiencia con una cierta magia.
Y algunas de las cosas, claro, tiene incorrección política, es políticamente incorrecta, tiene algunas frases que además pertenecen también al contexto de aquella época. Y dice, la narración es descuidada, pero la puesta en escena, que es muy funcional, da la sensación de que el director no ha planificado ni uno solo de los planos. Dice, pero el objetivo no era ese, era el de escribir una historia única con un plantel de actores extraordinarios, una reivindicación, un homenaje a los cómicos españoles que durante toda su carrera, dice, se han visto abocados a papeles secundarios y en este caso se convierten en los auténticos protagonistas, ¿no? Bueno, una comedia, decía Nacho Harne, que la verdad, eso, se ha convertido en un auténtico icono para el cine español. Bueno, no hay más que ver la votación, porque ganó por goleada. Sois muy fans, sois Pero eso está bien amanecistas. también para despejar un poquito y oxigenar un poquito con estos días que hemos tenido Sí. tan absolutamente brutales, donde no dejan de suceder cosas, no hay día en el que uno puede estar tranquilo, ¿no? Por las mañanas sois resistencia y por las noches madrugadas sois amanecistas. Luego, una cosa graciosa de la película es el pueblo y la España que muestra, ¿no? Y que representa. Es verdad que es una España, pues ya lo hemos dicho, surrealista, un poco que se sale de la norma, pero también a mí me llama la atención todos los aspectos culturales, ¿no? Como en el fondo eso es algo que muchas veces se dice que no es habitual en España, pero todo el pueblo ha leído a Faulkner. Hay los intelectuales, como los dos campesinos, que uno de ellos es intelectual y el otro le dice, pues yo creo que estoy pensando en apuntarme también a ser intelectual, porque total se vive igual. Y dice el otro, pues yo empiezo con el materialismo dialéctico. Todas esas referencias, incluso la música es bastante, hay mucha ópera, todo eso es verdad que pinta una España que estaría bien ver. Y luego una crítica que he visto en internet que me llama la atención es que decía que echaba de menos y le gustaba recordar la película porque mostraba un poco la diferencia que había entre los pueblos. Es decir, había pueblos con muchísima personalidad y le parecía que eso se había perdido, que es verdad que se había ido, digamos, homogeneizando una cierta fealdad. Yo no me atrevería a decir tanto, pero es verdad que antiguamente te daba la sensación de que los pueblos tenían más personalidad y había personajes mucho más llamativos, muy pintorescos, que quizás eso es una cosa que hemos ido perdiendo, ¿no? Un poco con esto de la era de la globalización, de la corrección política. Me da un poco la sensación que sí, que quizás los pueblos ya no son a veces esos sitios tan únicos y donde podías encontrarte, pues eso, vivencias y personajes fuera de lo común. La propia televisión, que también tiene una penetración cultural que sí, puede que convierta, que nos haga todos más uniformes, ¿no? Y no sé, pues somos personajes de un solo arquetipo. Bueno, pues la película Amanece que no es poco. Era la película elegida esta semana para el Videoforum colectivo y que, como digo, pues ha reunido unas críticas extraordinarias, buenísimas. Así que nada, ¿alguna cosa más? Nada, yo me quedo también con el final, cuando amanece justo al contrario, o sea, no amanece por el sitio que tiene que amanecer y entonces todo se desmorona. Los guardias civiles se ponen a disparar y entonces el abuelo, uno de los que se va a Francia porque su hijo está de año sabático porque es profesor en Oklahoma, coge y dice, esto en Francia no pasa. Fíjese que uno, por necesidades de servicio, ha visto tantas geografías que se le queda chico el mapa mundi. Pues no hay amanecer como el de estos valles visto desde el Capizón. Hijo, yo creo que debíamos acompañarlos, porque una cosa tan sutil y que llame tanto la atención de la Guardia Civil, con lo fieros que ellos son, es que tiene que ser algo muy llamativo. Bueno, muy llamativo. Y dice usted que es muy bonito. Precioso. Pero usted, el sol sale por allí, entre aquellos dos montes. Los montes se llaman el Mortero de Pertusa y el Ituelo. Poco después, el sol se refleja en el río Corcos, y al mismo tiempo que brillan las aguas en el río, se doran las copas de los álamos de la orilla. Al rato, la línea del sol empieza a trepar por las laderas de este lado, y esto, que parece una película en blanco y negro, empieza a coger los colores de las flores y de los arbustos, y se vuelve todo tecnicolor. ¿Qué hora tienes? Las 7:15. Qué raro. Yo diría que en este tiempo amanece a las 7. Coño, padre, que nos está amaneciendo al contrario. Lo que yo decía. Yo no aguanto este sin Dios. ¡No, señor!
Pues arreglar esto va a llevar su tiempo, ¿eh? Porque esto tiene pinta de ser una avería gorda, ¿eh? A mí me acojona. Nosotros nos vamos a Francia. Pero, hombre, ahí estarán igual, ¿no? ¿Qué va, hombre? ¿Qué va? ¿Cómo van a consentir los franceses que ocurra una cosa así? Ellos son mucho más cuidadosos con sus cosas. ¡Me cago en el misterio! Amanece que no es poco, así termina la película, amaneciendo al contrario, amaneciendo al revés. María, Igual ahí encontraron también el sentido del título, ¿no? Que mientras amanezca todo irá bien. Como amanezca al contrario ya se fastidia todo. Que no es poco, amanece que no es poco. De hecho, el título al principio te deja así un poco y luego ya lo entiendes bastante mejor. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, la semana que viene nos vemos la siguiente, porque la semana que viene va a ser una semana de descanso. Han sido días de muchísima dureza y muchísimo follón, con una gran actividad política, y la verdad es que de vez en cuando hay que amanecer y de vez en cuando hay que descansar un poquito, hay que parar un poquito, porque además todo hace prever que tenemos las próximas semanas también bastante agitadas, así que vamos a ir viendo. Bueno, pero nos vemos dentro de una semana, nos escuchamos dentro de una semana, el próximo, este lunes no, el siguiente. Así que muchísimas gracias a todas por vuestra compañía. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia. Adiós, hasta la semana que viene.